Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Mi boca quieres callar por ser como soy. Me tratas de intimidar. Si a Cristo le voy, no daré ni un paso atrás. En su gran amor, Él me prometió que jamás me dejará. ¿Por qué me persigues si ya tengo dueño? ¿Por qué me persigues si tengo al Dios vivo que vela mis sueños? Me basta servirle, sentarme en su mesa. Por su amor soy libre de poderme ciñir con su fortaleza. Si a Cristo le voy, no daré ni un paso atrás. En su gran amor, Él me prometió que nunca me dejará. Por ser como eres, tu boca quiere callar. Por ser como eres, te trata de intimidar. Si a Cristo tú vas, nunca te dejará. Es que en su gran amor Dios nos prometió que nunca nos dejará. ¿Por qué me persigues si ya tengo dueño? ¿Por qué me persigues si tengo al Dios vivo que vela mis sueños? A mí me basta servirle, sentarme en su mesa. Por su amor soy libre de poderme ciñir con su fortaleza. ¿Por qué me persigues si yo ya tengo dueño? Jesús, ¿por qué me persigue si tengo al Cristo vivo que pelea, pelea, pelea? Me basta servirle, ay, sentarme en su mesa. Por su amor soy libre de poderme ciñir con su fortaleza. Si a Cristo le voy, no, 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 nadie me verá dar un paso atrás. Es que en su gran amor Él
Y de nuevo, tras la pausa musical, ya estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva, versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión continuamos con el libro de los Hechos y con los versículos del 7 al 9, donde hallamos el resultado del encuentro de Saulo con el Señor Jesús. El versículo 7 dice: «Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la voz, mas sin ver a nadie». Este versículo ya lo compartí anteriormente y ahora sí, comienzo con el versículo 8, donde dice: «Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándole de la mano, le metieron en Damasco». Dice la primera parte de este versículo que entonces Saulo se levantó de tierra. Saulo parece ser que tuvo que ser levantado del lugar donde había caído, como dice la Reina Valera 1989, ya que se hallaba derribado en tierra por el poder de Dios. Fue levantado de ella por aquellos compañeros suyos que, como él, también habían caído al impacto de la presencia de Dios. Sigue diciendo este versículo: «Y abriendo los ojos no veía a nadie». Así que, cuando abrió los ojos Pablo, se dio cuenta de que estaba ciego. Literalmente nada veía, ya que la visión gloriosa del resucitado había hecho perder la vista a Pablo. Aquella ceguera era prueba de que algo sobrenatural había ocurrido en el camino de Damasco. Aquella ceguera que duraría 3 días, por otro lado, permitiría a Pablo reflexionar, meditar y orar, como veremos en los siguientes versículos 9 y 11. Y sigue diciendo este versículo 8: «Llevándole por la mano, le metieron en Damasco». ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Pablo, que planeaba lanzar a los creyentes a tierra, ahora él yace boca abajo en el camino de Damasco. Pablo, quien planeaba traer un grupo de prisioneros de Damasco a Jerusalén, ahora es llevado como preso de la ceguera rumbo a Damasco. Pablo, quien actuaba con la autoridad del sumo sacerdote, ahora rompe sus vínculos con la jerarquía de Jerusalén. Pablo, que parecía triunfar sobre la fe cristiana, se somete ahora al capitán de la fe, es decir, al autor y el consumador de la fe, que es el Señor Jesús, tal como nos dice en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Y es que todo cuanto le parece al hombre y a la mujer también seguro, puede cambiar en unos minutos o quizá en algunos días. Por ejemplo, quedarse sin trabajo, una enfermedad detectada, un accidente y muchas cosas más que ahora son impensables, pueden pasar a ser normales en pocos minutos, como le ocurrió a Saulo de Tarso. Continúo con el versículo 9 de este capítulo 9, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: «Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió». Saulo, aislado en la soledad debido a su ceguera y dejado solo por 3 días, Pablo tiene tiempo para enfrentarse con las más grandes crisis de su vida. Nótese el simbolismo de los 3 días, por otro lado, pasados, como si estuvieran en encarcelamiento, solitario. Él, Pablo, se puede considerar crucificado con Cristo, y los 3 días de oscuridad son semejantes a los 3 días en la tumba del Señor Jesús.
Nótese también el contraste entre la oscuridad y la luz en este relato. Sumido en la ceguera espiritual, Pablo ve a Jesús en la gloria de una brillantez luz, físicamente ciego. Pablo ora y empieza a ver espiritualmente. También podemos darnos cuenta que durante esos 3 días Pablo no come ni bebe nada. Entonces, Pablo en arrepentimiento y en fe busca reconciliarse con Dios y en tal sentido lo que hace es orar. Por otro lado, el Saulo de Tarso, acostumbrado a decir oraciones rutinarias, ahora en su condición de convertido, ora de todo corazón al Señor. Y es que Saulo, el religioso, solía hacer rezos repetitivos, como fariseo que era, pero ahora Pablo ora a Dios. Y es que una cosa es orar y otra cosa muy distinta es rezar. Podemos imaginarnos cómo debería, por ejemplo, de sentirse alguien a quien siempre se le diga y se le pida o alabe con las mismas palabras, y esas mismas palabras fueron inspiradas quizás por un hombre que siglos anteriores las escribió y la aprobaron los demás, y al aprobarla está puesto como un rezo repetitivo que piensan que eso le agrada a Dios. Pero realmente lo que están diciendo no sale del corazón, sino que lo dicen de una manera rutinaria. Es decir, lo repiten como un lorito. Un lorito, tú le puedes enseñar a decir gloria a Dios, pero sin embargo el loro no sabe lo que está diciendo, simplemente repite lo que ha aprendido. Sin embargo, la oración es hablar con Dios según el deseo del corazón y la necesidad que se tiene. Por tanto, en un sentido la conversión de Pablo ocurrió de repente, cuando Jesús lo detiene en el camino a Damasco y se le presenta personalmente. Pero si observamos el contexto más amplio en los versículos 10 al 19, vemos un desarrollo gradual de su conversión y llamado, ya que, en su soledad, nadie le habla del Evangelio, hasta que Ananías, enviado por Jesús, le da la bienvenida a la comunidad cristiana. Lo mismo pasa a cada cristiano y cada cristiana, cuando tiene un verdadero encuentro con el Señor Jesús y naturalmente experimenta el nuevo nacimiento espiritual. Eso es instantáneo, pero en el transcurso de los días y semanas y meses va entendiendo lo que ha significado ese encuentro con el Señor Jesús. Y es el Espíritu Santo el encargado de transformar esa vida, es decir, de regenerarla. Continuamos ahora. Los versículos 10 al 16 nos van a estar hablando de la comisión a Ananías. Pero comencemos con el versículo 10, donde dice: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Dice la primera parte de este versículo que había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En Damasco había un discípulo, es decir, un cristiano, cuyo nombre era Ananías. Pudiera ser uno de los líderes de la congregación cristiana en la ciudad. Y sin duda alguna conocía bien quién era Saulo y los motivos que lo llevaban a Damasco. Pero lo que él ignoraba era lo ocurrido en el camino a Damasco, cerca de la ciudad, a Saulo y a sus acompañantes. Poco sabemos de Ananías, salvo que era un cristiano que seguía observando fielmente la ley y que era muy estimado entre los judíos. Como nos dice en este mismo libro de Hechos de los Apóstoles,
capítulo 22, versículo 12, donde dice: Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Es evidente que Ananías no era del grupo de los que llegaron allí huyendo de la persecución de Jerusalén. El Evangelio debió haber llegado a Damasco desde la iglesia del norte de Galilea, o incluso por medio de alguno de los convertidos en Pentecostés. Sigue diciendo este versículo 10, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Nótese que el Señor habló a Ananías por medio de una visión. El diálogo es sencillo y conciso, de la misma manera que antes hizo también con el judío Saulo. Lo hace ahora con el también judío Ananías. La soberbia que actúa en la salvación de Pablo actúa también en la elección del cristiano que va a serle enviado para la restauración de su visión. La respuesta al Señor fue inmediata, literalmente como si dijera: aquí estoy yo, Señor. Continúo con el versículo 11, donde sigue diciendo la palabra del Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Las instrucciones del Señor fueron concretas hacia Ananías. Él debía ir a la calle llamada Recta y buscar en ella la casa de Judas. Posiblemente se tratase de una hospedería, lo que hoy podemos llamar como una pensión o un pequeñito hotel. De modo que le sería fácil localizarle allí. En ella había de localizar a un hombre llamado Saulo. Para mayor precisión, ese hombre se le conocía también como tarsense, esto es, hombre de Tarso. Es de suponer el impacto que habría causado también en Ananías estas palabras del Señor. Se le instruye para que busque al gran perseguidor de los cristianos, y no solamente eso, sino que se encuentre con él, nada más y nada menos. Esto nos enseña que Ananías tenía una correcta comunión con Dios, y además conocía su voz. De lo contrario, Ananías hubiera pensado que era Satanás el que le decía que fuese a ver a Saulo. Sigue diciendo este versículo: porque he aquí él ora. La razón que el Señor le da es que Saulo de Tarso estaba orando. La construcción gramatical indica que estaba continuamente orando. No cabe duda que aquella oración era la de un hijo a su padre, que manifestaba esa condición que solo tienen aquellos que han creído en Cristo Jesús, como así muestra, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero subrayar algo, y es que todas las personas cuando nacemos somos criaturas de Dios, pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón es cuando pasamos a ser hijos de Dios. Por tanto, aquello de que todos somos hijos de Dios, aunque no tengas a Cristo, es algo erróneo y antibíblico, ya que, si es cierto que todos somos criaturas, pero pasamos a ser hijos de Dios cuando estamos en Cristo Jesús. Por tanto, vemos que se trata de la oración de un cristiano. Jesús estaba enviando a otro cristiano y hermano suyo en la fe, para solventar la situación en que él se encontraba. Pero también notamos que el Señor estaba instruyendo a los dos, tanto a Ananías
para visitar a Pablo como a Pablo para recibir a Ananías. Continúo con el versículo 12, donde dice: «Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». El Señor había dado a Saulo una visión, en la que incluso se le decía el nombre de la persona que le sería enviada para que recuperase la vista. Concretamente, se le hace saber que Saulo esperaba por un varón que se llamaba Ananías. Esta palabra, Ananías, significa Jehová está lleno de gracia, de manera que el creyente llamado así debía de hacer honor a su nombre para llevar a Saulo una manifestación de la gracia divina. También Ananías debía ir al encuentro de Saulo y poner las manos sobre él para que recobrase la vista. Sin duda, la visión era la respuesta del Señor a la intensa oración de Saulo. Ananías recibe del Señor en estas palabras la certeza de que Saulo no era ya el perseguidor de la iglesia, sino un creyente que estaba orando. La visita de Ananías significaba también que él, antes perseguidor, era recibido como hermano en la comunión de los creyentes en Cristo Jesús. Continúa ahora con el versículo 13. Donde sigue diciendo la palabra de Dios: «He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén». Todos los cristianos conocían la mala reputación de Saulo. El testimonio de sus maldades no era de unos pocos, sino de muchos que lo conocían. Su ocupación, la de Saulo, consistía en hacer mal a los santos en Jerusalén. Y Ananías no tenía la experiencia directa en las maldades del perseguidor, pero conocía bien el testimonio de quienes habían sufrido las consecuencias de su odio y radicalismo religioso. Con toda seguridad, algunos de los que habían padecido las persecuciones en Jerusalén huyeron de aquella situación y llegaron a Damasco. La prueba era el interés de Saulo, que él tenía para llegar a la ciudad y hacer prisionero a cuantos pudiera de los que se habían refugiado en ella. Así que Ananías recibió los informes sobre la terrible persecución liderada por Saulo de Tarso contra los hermanos en Jerusalén. Pablo había hecho muchos males, como dice aquí, a los santos, es decir, a los creyentes en Cristo Jesús. También es necesario considerar que esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que se usa el adjetivo para referirse a los creyentes. Todos los cristianos nacidos del Espíritu son santos, porque han sido separados del poder de las tinieblas y trasladados para Dios al reino de su amado Hijo, tal y como nos dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13, donde dice: «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo». Además, también son santos porque comparten la santidad de Dios en Cristo, que ha sido hecha para ellos santificación, como nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 30. «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». El cristiano puede vivir una vida espiritual o incluso ser un creyente bajo la presión de la carne, como el caso de algunos en la iglesia de Corintios. Pero, en cualquier circunstancia, la condición de santos se mantiene delante de Dios por la identificación
que el creyente tiene en Cristo Jesús. Así que la santidad se manifiesta no en las obras de los hombres y en los esfuerzos humanos, sino en la acción divina en el corazón del hombre o de la mujer. Filipenses capítulo 2 y versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ananías sabía muy bien que Saulo había hecho daño a los cristianos, los santos de Dios, y en algunos casos ese daño había sido irreparable. Continúo ahora con el versículo 14, donde sigue diciendo: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Los informes de los creyentes, llegados a Damasco, advertían que el perseguidor de los cristianos en Jerusalén venía provisto de cartas que le conferían autoridad para hacer lo mismo que hizo en Jerusalén. Esta autoridad provenía de los principales sacerdotes, aunque literalmente podría traducirse como sumos sacerdotes. Encajaría este término bien puesto, ya que en Jerusalén, en los días de Anás, estaba también ejerciendo como sumo sacerdote Caifás, y ambos eran sumos sacerdotes. Pero sin embargo, esto no tiene importancia aquí, ya que simplemente Ananías dice al Señor lo que él conocía por terceros. Las intervenciones de Pablo era hacer prisioneros al mayor número posible de cristianos y cristianas y conducirlos sujetos a Jerusalén. A los creyentes, a quienes se llama santos en el versículo anterior, se les califica aquí como los que invocan el nombre del Señor. Esta expresión tiene raíces del Antiguo Testamento para referirse a quienes son salvos. Por ejemplo, si miramos el profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Voy concluyendo ya con esto. Es verdad que Dios no necesitaba a nadie para curar a Saulo de su ceguera mientras estaba orando. Pero si Dios lo hubiera curado, Saulo hubiera quedado completamente solo y no podría comunicarse con los demás creyentes que estaban allí en Damasco. Así que Dios utilizó a Ananías para que sea un vínculo o un canal entre la iglesia oculta de Damasco y Saulo. Por otro lado, vemos que más adelante él lo iba a introducir en la familia de la fe. Así que Pablo aprendió algo muy importante y algo sobre aquello que él perseguía y hacía que muchas personas sufrieran tribulaciones. Pues muy bien, él ahora iba a aprender lo que es verdaderamente una tribulación, ya que hay 5 referencias bíblicas que así nos lo muestran. Por ejemplo, la primera: para Pablo la tribulación era motivo de orgullo por sus resultados, como dice en Romanos 5:3. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo aprendió esto. La segunda: la tribulación trae el consuelo de Dios para que podamos consolar. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 4. El cual, Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tercera: la tribulación produce calidad y excelencia. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente peso de gloria. Cuarta: la tribulación produce sobreabundancia de gozo. Segunda de Corintios capítulo 7,
versículo 4, la segunda parte. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y quinta, la tribulación hace prosperar el Evangelio. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para progreso del Evangelio. Amigo y amiga oyente, queda demostrado bíblicamente que la religión que practicaba Saulo no tenía ningún poder para cambiar su vida. Es decir, que no es la religión la que cambia las vidas, sino la auténtica conversión bíblica. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 versículos 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si tú, mi amigo y mi amiga, crees esto, pues yo te animo a que ores conmigo. Si no lo has hecho nunca y no sabes cómo hacerlo, repite esta oración conmigo para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Como Saulo de Tarso, he hecho cosas malas, creyendo que lo que estaba haciendo era correcto. Pero hoy me he dado cuenta que lo que hacía no es tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Para ello, lo primero que hago es arrepentirme de mis pecados, abrir mi corazón y recibirte como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que posarme y adorar, tengo que declarar
canción, con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido